Muy buenos días una vez más. Vamos a empezar con nuestra primera sesión del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de prevención. Pero antes de entrar al tema de prevención, queremos ponerlos en un marco de estadísticas de este flagelo en el cual nosotros nos encontramos. Y luego vamos a estar enseñando acerca de algunos mitos acerca del abuso y los abusadores también, que va a ser importante poder recalcar. Y luego al final vamos a estar hablando acerca del tema de prevención. Todo esto que nosotros estamos hablando en 3 sesiones son temas que nosotros hemos llevado en cursos, en capacitaciones y que damos en cursos y capacitaciones. Así que estamos tratando de condensar, por eso nos estamos apoyando también en el material que hemos puesto ahí en librería. Y queremos que puedan estar por lo mismo también atentos a todo lo que nosotros estamos compartiendo. Habiendo dicho esto, les agradecemos una vez más por estar aquí, porque esto es una causa de Dios y mientras más herramientas tengamos, mejor. Yo durante años, tenemos ya más de 20 años ministrando familias, empezamos nosotros ministrando jóvenes y yo me acuerdo cuando empezamos en el tema de sexualidad, cuando empezamos a enseñar este tema no habían muchas herramientas. Nosotros hace más de 10 años, nosotros empezamos a tratar con mi esposa el tema de sexualidad y yo me acuerdo que yo iba a la librería cristiana y preguntaba, ¿tienen libros acerca de sexo? Y me miran así medio raro y luego me decían, de repente en el área de jóvenes debe haber alguno. Y por ahí había alguno en el área de jóvenes escrito 20 años incluso atrás. ¿Por qué? Porque todavía se cree de que el tema sexual es un tema para jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, mi esposa y yo enseñamos acerca de sexo, nos invitan a enseñarles a quiénes. Claro. Pero no solamente son los jóvenes los cuales necesitan del tema. Cuando nosotros hicimos nuestro primer curso hace más de 10 años y lo enseñamos solamente a jóvenes porque pensamos, hoy de repente es un poquito fuerte para los adolescentes, el clamor de todos al final fue, ¿cómo no supe esto antes? Y nos dimos cuenta, llegamos tarde. Entonces hicimos el curso y lo enseñamos a los adolescentes. Y cuando lo enseñamos a los adolescentes, el clamor fue igual. ¿Por qué? ¿Cómo no lo supe antes? Y nos dimos cuenta, otra vez llegamos tarde. Ahí nos fuimos enterando que el tema sexual es un tema importante en la vida de cada persona. Y ministrando familias, y una vez que enseñas este tema, es como que abrieras una caja de Pandora. Entonces nos ha pasado, hemos ido a iglesias a enseñar, por ejemplo, acerca del tema sexual, donde a veces nos han dicho los pastores, no, aquí no enseñen, por favor, enseñen con delicadeza, no sean muy explícitos, porque acá todos son cristianos, todos son de familias cristianas, no, acá muchos no saben de este tema. Y hemos empezado a enseñar y luego nos hemos ido, y los mismos pastores nos han llamado a decirme, no saben lo que ha pasado, ¿no? Desde que han tocado ese tema, me llueven las consejerías, con temas que yo no sé cómo responder. ¿Por qué? No es que no hubiera, sino que no se hablaba. La gente en las iglesias no sabía cómo hablarlo porque no creía que era un tema que se podía o se debía hablar en las iglesias. Pero Dios habla mucho acerca del sexo en la palabra y los principios de Él están para guardarnos justamente y para guardar esta área de nuestra vida. De la misma manera, y pasando al tema de abuso sexual infantil, cuando nosotros hemos visto el dolor de esta herida escondida en las iglesias. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de las iglesias. Cuando hemos ido a enseñar este tema, a veces nos han ido a enseñar a jóvenes y quienes han pasado al altar son los adultos. Hemos tenido personas de 60, 70 años contándonos por primera vez su experiencia dolorosa de abuso sexual. Una vez estuvimos en una conferencia que enseñamos y se nos acercó, al final se le acercó a mi esposa al final, una líder de una iglesia de que tenía unos 70 años, a contar por segunda vez en su vida su experiencia de abuso. ¿Por qué por segunda vez? Porque solamente lo habló una vez, que fue cuando le ocurrió cuando era niña. Se lo dijo a su mamá no le creyó. Y para no hacer problema la mandó a Lima. Esta mujer acusaba a sus 70 años, siendo el líder de una iglesia, que nunca pudo tener una relación normal, duradera, y nunca se pudo casar por causa del dolor y las heridas que tenía. Hoy, esto es lo que vivimos en nuestras iglesias. Pero es un tema del cual no se habla.
Quizás los temas que hablemos y los puntos que toquemos el día de hoy sean sensibles para muchos de nosotros, pero debemos escucharlos. Una de las peores secuelas de esta pandemia es que nos hemos vuelto insensibles al dolor. ¿Sí o no? Han sido 2 años, casi 3 años de ver tantas noticias a cada momento de muertes, enfermedad, necesito oxígeno, necesito una cama. Hubo un momento donde al principio nos causaba espanto, pero hubo otro momento donde ya nos era noticia común. Yo me di cuenta, un momento yo estoy haciendo esto en Facebook y estoy viendo, necesito una cama, necesito oxígeno, murió mi tío. Y me doy cuenta, estoy pasando. Me doy cuenta después, ya no me afecta. De repente te ha pasado a ti también. O sea, ya. Y en ese momento me arrepentí. Porque me di cuenta de que me había insensibilizado, se me había hecho común la muerte y el dolor. En ese mismo momento me arrodillé y me arrepentí. Y le dije, Señor, yo no quiero ver una noticia así sin aunque sea detenerme 1 minuto y orar por esa persona. Si puedo hacer algo, por lo menos que sea orar por esa situación. Porque ¿cómo sentir misericordia si nosotros no vemos la miseria de la gente? ¿Cómo derramar misericordia si nosotros nos cegamos ante un dolor que está pero que no queremos ver? El hecho de que no quieras verlo no quiere decir de que no existe. Veamos algunas estadísticas. Voy a poner un poquito para acá. Vamos a la primera. 2 millones de niños son abusados cada año solo en Latinoamérica. ¿Ok? Solo en Latinoamérica. Ahora, cuando hablamos de abuso, es necesario poder definir algunos conceptos para poder entenderlo. Porque cuando nosotros hablamos de abuso sexual, generalmente, ¿qué pensamos? En violación. Pero el abuso sexual es más que violación. Vamos a ver una definición. Hartman y Borges, que son especialistas en el tema de violencia sexual, definen como abuso sexual infantil a los contactos, ojo, e interacciones sexuales entre un menor de edad y un adulto o entre menores de edad si existe una diferencia de 5 años entre ellos o si el niño adolescente agresor se encuentra en una posición de poder o control sobre la víctima aunque no haya diferencia de edad. Entonces, si te das cuenta, no está hablando solamente de violación, está hablando de todo tipo de interacción de índole sexual entre un adulto y un menor. Por lo tanto, el abuso sexual infantil es más que violación, sino que incorpora todo tipo de prácticas donde la sexualidad adulta irrumpe en la sexualidad de un niño. Es por eso que el abuso sexual puede ser con tocamientos, por ejemplo, o sin tocamientos. Pastor, ¿cómo se puede abusar a alguien sin tocamientos? Fácil. Por ejemplo, yo a un niño le enseño mis genitales. ¿Lo toqué? ¿Lo toqué? Pero eso es abuso sexual. Le digo que me enseñe sus genitales. ¿Lo toqué? Pero es abuso sexual. Le enseño videos pornográficos. ¿Lo toqué? No, pero es abuso sexual. Lo obligo a mirarme cuando tengo relaciones con alguien. ¿Lo toqué? No, pero es abuso sexual. Con tocamientos es lo más obvio. Hablamos desde violación, todo tipo de práctica sexual, hasta el manoseo. De ahí es importante entender esto, porque ninguna de estas prácticas puede o debe ser minimizada. ¿Qué es lo que sucede en muchas sesiones de consejería? Que a veces nosotros recibimos a alguien y nos cuenta que de repente en el bus fue manoseado, ¿no? Pasó alguien y de repente le manoseó mientras iba a bajar. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo minimizamos, ¿no? No, bueno, gracias a Dios no fue algo más grave. Pero lo que estamos haciendo ahí es una reacción errada, porque ninguna de estas prácticas, ninguna de estas situaciones tan tristes debe ser minimizada. ¿Por qué? Porque la gravedad de las secuelas no son definidas por lo que sucedió.
Ok, lo voy a decir una vez más. La gravedad de las secuelas negativas de un abuso sexual no son definidas por lo que sucedió, sino por muchos factores más. Lo que sucedió, cuánto tiempo sucedió, por cuánto tiempo se mantuvo en silencio, cuál era la relación de la víctima con el abusador, ¿no? La reacción de la familia, por ejemplo, cuando se entera de una situación como esta, se lo decimos con conocimiento del hecho. Nosotros que tratamos temas como este, no solamente hay que tratar con la víctima, hay que tratar con la familia. Porque muchas veces la familia puede estorbar, la reacción de la familia puede hacer mucho más profundas las secuelas de un abuso sexual. Por ejemplo, si viene tu hijo y te cuenta lo que le pasó, y generalmente, ¿qué hay en las familias? Ira. ¿Por qué? Y empiezan a patear todas las cosas. Eso es una reacción, puedes decir, normal, pero no estás pensando en la víctima. Entonces estás revictimizando a la persona. Porque mira todo lo que originó lo que te pasó. ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Pero por qué no gritaste? ¿Pero por qué no nos contaste? ¿Sabes qué le está diciendo? Es tu culpa. Entonces la reacción de la víctima también afecta la profundidad de las secuelas. Avancemos un poquito. En promedio, 228 niños son abusados cada hora. 4 niños son abusados cada minuto. Un niño es abusado cada 15 segundos. Solamente en Latinoamérica y el Caribe son cifras de UNICEF. ¿Ok? Saca tu cuenta. ¿Cuántos niños han sido abusados mientras yo he estado hablando? Solo en América Latina y el Caribe. Cuando nosotros empezamos a tratar este tema hace años, la cifra era cada 20 segundos. Hoy es cada 15. Avancemos un poquito más. Una más. 1 de cada 3 niños será abusado antes de llegar a la pubertad. Casi siempre por alguien que conoce. Y no solamente que conoce, sino que ama y en quien confía. ¿Por qué? Porque la mayoría de abusos sexuales infantiles no ocurren por el uso de la fuerza, sino por la acción de la manipulación. La mayoría de abusadores no lo hacen por la fuerza, sino porque han llegado a tener control sobre la víctima mediante la manipulación, la coerción, la atemorización. Avancemos una más. En la iglesia, 4 de cada 10 personas han tenido una experiencia de abuso. Esto es parte de una estadística que hicieron los pastores Sinali ahí en Argentina, en iglesias cristiano-evangélicas. Y no se separa para nada de las estadísticas globales, que quiere decir de que en nuestras iglesias casi la mitad de la congregación ha tenido una experiencia triste de abuso sexual infantil. ¿Qué quiere decir? De que casi la mitad de los que estamos aquí hemos tenido una experiencia negativa en lo sexual en nuestra vida, en nuestra infancia, y que ha marcado mucho lo que estamos viviendo hoy día. 64% no se lo contó a nadie. De los que lo contaron, más de la mitad no recibió consejería o ministración. Por tanto, de cada 4 abusados, 3 no han recibido ayuda. Y la otra pregunta es, ¿qué ayuda recibieron? Se los digo por experiencia. Cuando empezamos a trabajar con jóvenes, hace casi 20 años, hubo una chica que me contó su experiencia de abuso, que había sido abusada por su abuelo. Su abuelo que ya había fallecido. Yo no sabía qué decir. No sabía lo que es el día de hoy. Así que la guié a lo único que sabía, que era, perdona. A veces ese es el único consejo que tenemos, ¿sí, no? Tienes que perdonar, sobre todo cuando la persona ha fallecido ya. Ni siquiera hablemos de denuncia, nada. O sea, perdona. Era la única herramienta que tenía, y el perdón es maravilloso y es poderoso. Claro que sí. Pero había áreas de su vida que tenían que ser tratadas y ministradas desde otros lugares. Y yo no tenía las herramientas para hacerlo. Por eso te felicitamos a ti por estar en capacitaciones como estas, donde vamos a poder brindar
ayuda efectiva a quien lo necesita. Avancemos un poquito más. 1 de cada 8 niños abusados ha sido violado. Fíjate, solamente 1 de cada 8. Más de la mitad de los abusadores se limitaron a manosear a sus víctimas. Y como lo dije hace un momento, no podemos minimizar estas prácticas. Avancemos una más. El 80% de abusados lo fueron antes de los 12 años. La edad promedio son los 8 años. ¿Y cuántos saben de que la edad de la preadolescencia es importante? Y es justamente una edad también donde les damos un poquito más de libertades, ¿no? Y donde empezamos a supervisarlos un poquito menos también. Pero es justo la edad, una de las edades más importantes. Ahí están definiendo muchas cosas acerca de su manera de pensar. Es por eso que hay estadísticas que nos dicen de que en la preadolescencia, en la adolescencia, se vive un gran porcentaje de indefinición sexual. O sea, que los chicos pasan por una etapa en la cual ellos no se sienten con claridad todavía orientados, y más en el contexto actual, en cuanto al tema de orientación o de identidad. Obviamente, este es algo que aprovechan un montón de vientos extraños para aprovecharse de la inocencia de nuestros hijos. Entonces, imagínate, un niño que antes de los 8 años tiene una experiencia de abuso. Cuando llegue a la adolescencia, esta experiencia va a impactar la manera como se ve y la manera como quiere vivenciar su sexualidad. Hemos encontrado muchos chicos, por ejemplo, y chicas que han tenido, digamos, problemas con cuanto a su identidad y su orientación en la adolescencia, que han partido ¿de qué? De una experiencia de abuso sexual. No estoy diciendo que todos los asuntos de orientación e identidad tienen esta causa, pero estoy diciendo que muchos sí. Avancemos un poquito más. Desde 1970 se ha demostrado que el abuso sexual infantil es altamente traumatizante. Más del 80% de las víctimas reportaron consecuencias negativas en el tiempo inmediato, mediano y a largo plazo. Todo este tema de las consecuencias, mi esposa lo va a tratar mejor en la siguiente enseñanza, pero algunos comparten o comparan el impacto de una experiencia de abuso sexual infantil con el impacto que tiene la guerra en los soldados. ¿Ha visto que los soldados cuando vuelven de la guerra vuelven con traumas de guerra? Muy bien, se compara el tipo de trauma y de secuela con los que viven abuso sexual infantil. Tenemos una más, creo. Bueno, el dolor invisible en la infancia. Habiendo dicho esto, ¿te das cuenta que es una herida abierta? Sí. ¿Te das cuenta que pasa a nuestro alrededor, pero que a veces no lo sabemos o no lo queremos ver? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a mirar algunas creencias, falsas creencias acerca del abuso sexual infantil. ¿Qué es un mito? Un mito es una mentira, ¿no? Nosotros hemos visto mitos en historia, por ejemplo, nosotros en el colegio estudiábamos el mito de Manco Cápac, de los hermanos Ayar también. Muy bien, 20. Estrellita para ti, alumnita. ¿Pero qué es un mito? Es una mentira. ¿Es lo que? Un mito es una mentira, es una fábula, es algo que no es real. Y a veces, en cuanto al abuso sexual, nosotros también tenemos mitos, tenemos falsas creencias, y esas falsas creencias son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos van a hacer a nosotros que aumentemos el trauma de las víctimas y que nos sea imposible identificar situaciones de abuso, y por lo tanto esos mitos o falsas creencias acerca del tema van a hacer de que nosotros también no intervengamos de las maneras correctas y adecuadas. Entonces veamos algunos mitos. Me va llevando el tiempo, ¿no? Muy bien, gracias. Número 1, primer mito, que dice: creer que si ocurriera en un ámbito cercano a nosotros, nos daríamos cuenta, ¿no? Y esta suposición en realidad es un mecanismo de defensa, ¿ok?
Es una excusa, un mecanismo de defensa que nosotros usamos para evitar aceptar que somos tan vulnerables como cualquier otra familia. No, aquí no pasa. En mi iglesia no pasa. En mi colegio no pasa. En mi familia no va a pasar. Entonces, eso en realidad es un mecanismo de defensa para no aceptar que somos tan vulnerables como cualquiera. Y es la razón principal de por qué nos es tan difícil razonar, aceptar, concebir cuando una situación de abuso pasa cerca a nosotros. Porque pensamos en el fondo de que a nosotros no nos puede pasar y a que a nosotros no nos debería pasar. Y nuestra ignorancia con respecto al flagelo del abuso sexual infantil aumenta la estadística. Porque es como hacernos nosotros de oídos sordos y hacernos los ciegos. Aquí no pasa. Aquí no va a pasar. Todo está tranquilo acá porque todos nos conocemos. No estamos aquí, para hacer un paréntesis, no estamos aquí para ponerte paranoico. ¿Ok? Estamos aquí para hacerte inteligente y sabio. Nada más. O sea, de acá no vas a salir con temor y con miedo mirando a todos con desconfianza. Pero sí vas a salir con estrategias para actuar con sabiduría y prudencia y cuidar lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos y nuestras generaciones. Entonces, como dije, aceptar este mito hace que nosotros al cegarnos aumentemos la estadística, impide la detección porque no quieres ver o piensas que no va a pasar y lo que es peor, hace que la intervención no sea a tiempo. Y yo quiero que sepas que la mayoría de las víctimas van a sufrir daño en repetidas ocasiones. Si no hacemos algo, lo van a hacer en repetidas ocasiones. Y esto pasa también en las iglesias. Se sorprenderían la cantidad de casos que hemos tenido de personas, de chicos, de chicas, de niños, de niñas, que han sufrido tipos de abuso sexual en las iglesias. Por hermanos y hermanas con las que compartían el culto, por líderes y hasta por pastores. Pastores, entre comillas. Y es doloroso cuando ocurre esto. Número 2. Creer que si la madre lo supiera, denunciaría el abuso y defendería al menor. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esto de que no, pero el amor de una madre, ¿no? Una madre es para 1000 hijos. Pero la verdad es que las madres por lo general acusan el asunto cuando la persona es exterior a la familia. O sea, eso es verdad. Mira, la madre es un factor clave en el abuso. Algunas madres creen que el relato de sus hijos desde el primer momento y los protegen. Eso, claro que sí. Pero esto es generalmente cuando es alguien externo. Pero cuando es alguien dentro de la familia, ahí se generan los problemas. Ahí es donde la mayoría, dice, otras sospechan el abuso, pero no se atreven a reconocerlo. Generalmente cuando el abuso es intrafamiliar, la mayoría de las madres en la estadística son las primeras cómplices. Es triste, pero es la verdad. Algunas por dependencia económica. Lo hemos visto, o sea, no estamos hablando de cifras que hemos leído, sino de algo con lo que trabajamos. Las madres son cómplices, lo callan, ¿por qué? Por dependencia económica, ¿por qué? Porque ¿cómo vamos a denunciar a tu papá? ¿Cómo vamos a denunciar a tu tío? Que de repente es el que para la casa, ¿no? A veces por vergüenza, no hagamos esto más grande. Y justifican lo ocurrido de distintos argumentos. Y al nosotros responder de esta manera, en realidad solamente estamos acusando al menor de generar toda esta situación tan complicada en casa, solamente por defender nuestra propia seguridad, entre comillas. Es por eso que si alguno de ustedes ha trabajado, ¿alguno de ustedes conoce cuentos que no son cuentos? A ver, levante tu mano. Muy bien. Si han trabajado con cuentos que no son cuentos, lo máximo. ¿Quiénes son los personajes? Son
Ariana, Benjamín, ¿y quién? La abuela. ¿Por qué? ¿Por qué no la mamá? ¿Por qué no el papá? ¿Por qué la abuela es el personaje de confianza? Esto es estratégico. ¿Por qué? Porque en las estadísticas ni la mamá ni el papá son los que tienen una más efectiva intervención. Por eso el personaje de confianza es la abuela. No es que están haciendo una apología de esto y quieren que desconfíe de tus padres. No, solamente están usando una estrategia, ¿no? 3. Creer que esto antes no ocurría. No, pastor, eso en mis tiempos no pasaba. No, sí pasaba, solamente que no era tan público. Siempre ha pasado. Lee la Biblia, en los tiempos de la Biblia también ocurría. En la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso de Dina. ¿Te acuerdas? ¿Hija de quién? De Jacob. Tenía una hija y está ahí. Y recuerda que es violada por Siquem. ¿Y qué es lo que ocurre luego que es violada? Los hermanos, ¿cómo responden? Con ira. ¿El papá cómo responde? Silencio, no hagamos problemas. Esas son las dos reacciones generales frente a un abuso. Ira o silencio, no hagamos problema. Y tú sabes todo lo que ocurre después, pero yo te pregunto, ¿y a quién rayos le importó Dina? Dina desaparece en la historia y no se vuelve a saber de ella. Desaparece con su dolor. Antes no ocurría, no siempre ha ocurrido, sino que ahora es más visibilizado, pero siempre ocurrió. Número 4, creer que si el abuso se repite en el tiempo y no medía la violencia física, es porque el menor lo desea, lo busca o le gusta. Y ese modo de pensar lo que hace es recaer la culpabilidad y la responsabilidad ¿en quién? En la víctima. Y es lo que usan muchos abusadores. No, yo te lo hago porque a ti te gusta. Yo te lo hago porque tú me pides, ¿no? Yo te lo hago porque tú me incitas, ¿no? Pero recuerda lo que hablamos hace un momento. La mayoría de abusos sexuales no se dan por el uso de la fuerza, sino por el uso de ¿qué? De la manipulación. Ten en cuenta además que los niños son, por lo general, ¿qué? Confiados con la gente que está cerca a ellos. Eso los hace vulnerables. Jamás puede culparse a un menor en cuanto a un abuso, así éste lo haya pedido, así éste haya dado su aprobación. No se le puede chantar a esa persona, a ese niño, la culpabilidad. Pero si lo pidió, no. ¿Sabes lo único que resalta un abuso sexual en casos como este? No la iniciativa del niño, sino la depravación del abusador. ¿Por qué? Porque los niños, por lo general, no se dan cuenta de lo que están pasando. Muchos niños no se dan cuenta de lo que sucedió hasta que crecieron. Piensan que es un juego, porque le dijeron que era un juego. Piensan que era algo normal, que era algo divertido, porque de repente le daban regalos, le daban una propina, ¿no? Entonces piensan que era algo normal. Y es más, era algo que pedían, de repente por los regalitos, o de repente también por el placer. ¿Por qué? Porque ciertas partes del cuerpo están diseñadas para sentir placer cuando las tocas. Entonces hay niños que han sentido placer cuando se les ha tocado en ciertas áreas y ellos pedían que se les vuelva a hacer. ¿Pero por qué? Entonces, ¿es culpa del niño? No, porque él no sabe lo que está sucediendo. Y es por eso que muchos cuando hemos llegado a la adolescencia nos hemos encontrado con la vergüenza, con la culpa, con el dolor, con la ira, con la frustración de saber que habíamos sido engañados durante tantos años. Número 5, vamos avanzando. Creer que los niños mienten, confunden fantasía con realidad o son usados por sus madres para vengarse del padre o algún familiar. Algo que tú tienes que tener claro el día de hoy es que los niños no mienten. ¿Ok?
los niños no mienten. En cuanto a un abuso sexual, los niños no mienten. ¿Por qué? Porque los niños pequeños lo que tienen es un pensamiento concreto, no abstracto. Pensamiento abstracto recién es de los 9 en adelante y en la adolescencia se va concretando. Así que ellos no pueden, imaginar los detalles de una situación sexual a menos que la hayan visto. O sea, eso no es creatividad. No pueden decirte los detalles de lo que sucedió a menos que lo hayan vivido. Ay, pero un niño puede creer en Papá Noel. Pero no por arte de magia, sino porque tú se lo enseñaste. ¿Me entiendes? Entonces a los niños siempre hay que creerles. Número 6. Creer que el abuso se da únicamente en ámbitos sociales vulnerables. No. Sucede en cualquier contexto. No se relaciona con la posición socioeconómica. No, eso solamente sucede. Y yo he escuchado personas, solamente sucede en los conos, solamente sucede. No, sucede en todos lados, ¿no? Quizás en algunos lugares de mayor vulnerabilidad por un asunto, como hablé antes, de dependencia económica, a veces del padre, del padrastro, en cuanto a la familia, esa dependencia económica hace que eso se vulnere, que las víctimas sean revictimizadas una y otra vez. Pero también sucede en otros ámbitos, en todos los lugares, en todos los espacios. Es más, podemos decir que algunos estratos socioeconómicos que son más altos, esto también sucede porque generalmente los perpetradores tienen un sentimiento de impunidad casi omnipotente por causa de su posición, que lo que hace es maximizar la vulnerabilidad de la víctima. Vamos avanzando rápido para terminar esto. Difícil, ¿no? Pero tenemos que verlo. Número 7, creer que solo las niñas son víctimas. No. Un 30 o 40% de las víctimas son varones. Es más, esa falsa creencia va a ser de que si solo las niñas son abusadas, de que muchos niños no quieran contar lo que les pasa, por temor a ¿qué? A que los hagan ver femeninos, ¿no? Porque si solamente las niñas son abusadas, entonces hace de que ese conflicto los niños no lo cuenten. Es más, en el caso del varón, cuando el varón es abusado sexualmente de niño, crece con el miedo de ¿qué? De ser homosexual. Porque además, como les dije, muchos niños varones sintieron placer. Número 8. Creer que los niños abusados son niños con retraso o introvertidos. He escuchado también esto, ¿no? Esto solamente pasan a los niños con ciertos retrasos porque ellos no pueden defenderse. Y es verdad que la población de personas con retraso son vulnerables, ¿okay? O con alguna discapacidad. Obviamente que son vulnerables. Pero creer que esto es así, o no, eso le pasa a los niños que solamente son introvertidos. No, le pasa a cualquiera. Es más, tú puedes ver niños que son, o adolescentes, o adultos, que son sumamente extrovertidos, ¿no? Que son aparentemente sumamente seguros, que son profesionales exitosos, pero que en el fondo tienen heridas, inseguridades, dolores, secuelas causadas por esto. Avancemos uno más. Creer que los niños, es horroroso, creer que los niños o niñas se olvidarán. Y es por eso que en la mayoría de casos como estos nosotros no queremos intervenir o no queremos hacer mucho revuelo. No, porque ya es chiquito, él se va a olvidar. Es chiquito, él se va a olvidar. No, tranquilo, no hagamos mucha bulla, ya pasó, ¿no? Y pensamos que el hecho de que se olvide quiere decir que no hay secuelas. Hay cosas que no se olvidan. Hay situaciones que despiertan el trauma con un olor, una música, una experiencia, levanta flashbacks. Y lo que estamos haciendo en casos como este es solamente darnos una falsa tranquilidad. Sigamos avanzando rápido. 10, creer que no tendrán secuelas. Más del 80% tendrá secuelas negativas, ¿okay? Y eso lo va a ver mi esposa en un momento. Solamente añadir aquí que una de las cosas que causa más secuela en los niños es la actitud ambivalente de los abusadores. ¿Qué quieres? Que por ratos te da detalles y por otros niñosa y por ratos es ruda.
que por ratos te da detalles y por otro te trata con violencia, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces tú puedes ver a niños felices jugando con sus abusadores. A veces de repente es el papá, el abusador, y el niño está feliz, se deja cargar, ¿no? ¿Por qué? Y eso es una de las cosas que causa más secuelas, porque crece la confusión, ¿no? Crece el nivel de engaño. Y por un rato creo que me quieres y por otro rato creo que me odias y me dices que lo haces porque me quieres y por otro rato me echas la culpa a mí de lo que está sucediendo. Y esta forma de actuar tiene consecuencias negativas, emocionales en las víctimas. Porque además los mete en un entrampamiento emocional, en una confusión emocional que los deja sin capacidad de defensa. Avanzamos rápido. 11. Creer que es patrimonio exclusivo de la familia y que nadie debe entrometerse. No se metan, es un tema de nosotros. Nosotros lo vamos a tratar. No. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa también? Nadie va a denunciar. Y más en ámbitos cristianos. Esto lo van a ver un poco también en intervención, seguramente. Más en ámbitos cristianos. Los cristianos no denunciamos. ¿Han escuchado eso? Los cristianos no denunciamos. Si tú eres cristiano, tú no puedes denunciar, porque eso significa que tú no has perdonado. Pero si tú eres cristiano, tú tienes que perdonar. Bueno, desde ya les digo, una cosa es el perdón, otra cosa es la denuncia. Yo te puedo perdonar, pero te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque es amor. Te amo tanto que te voy a denunciar. ¿Por qué? Porque no te voy a dar permiso de que hagas eso a otra persona más. Porque así la misma Escritura dice que nosotros debemos ser respetuosos de las leyes. Romanos capítulo 13, y que nosotros debemos ser respetuosos de la ley. La autoridad de las leyes tienen la espada, ¿no? Para castigar al que hace el mal. Y que nosotros debemos ser respetuosos de las leyes por causa no solamente de la ley, sino de nuestra conciencia como cristianos. Entonces, un cristiano lo que tiene que hacer es denunciar. Tú no tienes que ser investigador. Tú tienes que defender a la víctima. He visto casos donde te enteras de algo y tú te metes a hacer investigación. No tienes que investigar, tú tienes que denunciar. Y si no es, ese no es tu asunto. Tu asunto es denunciar, es levantar la voz. La presunción de ¿qué? De un delito. Pero a veces tenemos este tema en nosotros que nos causa pues un conflicto. Ahora déjale a la justicia hacer su trabajo. Por lo tanto, no debemos dejar impunes a los abusadores, no debemos ser investigadores. He visto muchos pastores y líderes hacer esto. Cuando viene de repente una chica a contarles que tiene una experiencia de abuso, que su papá de repente o con su hermano mayor le está abusando. Entonces, ¿saben qué hacen muchos los pastores? Ok. Llama al papá, llama a la mamá, llama al hermano abusador y lo sienta junto a la víctima y le dice, ella me ha contado esta situación, ¿es verdad? En la mayoría de casos va a decir, no, verdad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Revictimizándola, llamándola mentirosa. No es en el mejor caso, en otro peor de los casos, va a decir, sí lo hice. Y luego va a añadir, ¿qué? Pero me arrepiento. Entonces va a decirle, ya ves, está arrepentido. Tienes que perdonarlo, porque la Biblia dice que lo perdones. Amén, perdón, oramos por ellos y devuelvo a la víctima con el agresor a su casa. Debemos actuar. 12. Creer que la víctima nunca podrá superar el trauma. Y esta es la peor de las mentiras. ¿Por qué? Porque un cristiano que dice algo así no cree en Dios. Si tú conoces al Dios al cual yo conozco, le creo y le sirvo, tú puedes saber de que Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Dios puede transformar la vida de cualquier persona, no importa lo gris, lo difícil, lo traumático que haya sido, Dios puede hacerlo y no importa cuánto dure el proceso, la sanidad va a terminar llegando. No importa si parece que es demasiado tarde. Jesús es aquel que dice que puede hacer nuevas todas
las cosas. Amén. Entonces cierro esta parte hablando un poco de prevención. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? Porque hay una buena noticia: el abuso sexual infantil se puede prevenir. Una correcta enseñanza en cuanto a la prevención puede disminuir hasta en un 80% la probabilidad de que esto suceda. Entonces, algunos puntos importantes acá en cuanto a prevención. Número 1, nuestros cuerpos son valiosos. Cuando nosotros enseñamos a los niños, tenemos que enseñarles que nuestros cuerpos son valiosos, que cada parte de nuestro cuerpo es valiosa, importante, que no hay parte sucia de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando tu hijo pequeño te muestra su mano, ¿tú cómo le dices que se llama? ¿Pie? ¿José? No, ¿cómo se llama? Mano. Cuando te dice, ¿cómo se llama esto? ¿Tú qué le dices? ¿Pepe? ¿No? ¿Cómo le dices? Pero cuando te indica su genital y te dice, ¿cómo se llama? ¿Tú qué le dices? No es verdad. Le dices, pipí, pajarito, piolín y etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos en realidad en el fondo un prejuicio de que esa es un área de la cual no se debe hablar y de que es algo sucio, pero su nombre es pene. Enseñémosles a llamar las cosas por su nombre, que es un área importante. La Biblia dice, por ejemplo, que los creyentes somos templos ¿de qué? Que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Qué parte de tu cuerpo es templo? Entonces, ¿tu cabeza es templo? ¿Sí? ¿Tu mano es templo del Espíritu Santo? ¿Tu genital es templo del Espíritu Santo? Claro que sí, porque todo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es por eso que también tiene que ser guardado en santidad. Dios no vive en el 95%, de esa parte no. No, todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios ama nuestro cuerpo. Enseñémosle que nuestro cuerpo es valioso. Que el hecho de que son hombres o mujeres en cuanto a su anatomía es un regalo también de Dios. Es algo que nosotros enfatizamos en el cuento. De que ser hombre, por ejemplo, es parte del plan de Dios para tu vida y que es valioso y que va maravilloso que un día seas esposo, que un día vas a ser papá y que el destino de Dios para ti está ligado a tu diseño y a quién tú eres. Y debemos vivir siempre agradecidos. Número 2, que nuestros cuerpos tienen partes privadas. Nuestros cuerpos tienen partes privadas. Hay partes públicas y partes privadas. Esto los enseñamos desde los 3 años, ya tienes que estar enseñándole. Hay partes públicas que cualquiera puede ver. El ejemplo más fácil es aquellas que cuando tú vas a la playa, tú muestras, ¿no? Pero también hay partes privadas, no sucias, no negativas, sino privadas, que son aquellas que están detrás de tu ropa interior. Son aquellas que no muestras cuando vas a la playa. Eso está de más si tú cuando vas a la playa haces topless. Porque les enseñas una cosa y haces otra. Entonces les enseñamos a guardar mucho silencio. Okay. Entonces, ¿qué son las partes privadas? ¿Son partes sucias? No. Son partes importantes, valiosas, pero que no enseñamos. Entonces no se las enseñamos a nadie. No dejamos que nadie las toque, ¿no? Ni que nadie les haga cosquillitas. Y es igual. Tú no se las puedes ver a nadie. No les puedes tocárselas a nadie ni hacerles cosquillitas, ¿no? Por ejemplo, y esto se enseña no de manera paranoica, sino se enseña de manera lúdica jugando. Por ejemplo, cuando yo bañaba a mis hijos de muy chiquititos, mientras les iba enseñando a asearse sus genitales, yo les hacía recordar. Ah, hijito, ¿y cómo se llama? Ah, es pene. Ah, qué bien. Y mientras él se aseaba, mira, así, porque hay que enseñarle al niño a asearse los genitales. Y le decía, ok. Y una pregunta, ¿y qué pasa si alguien te pide que se lo muestres? Ah, no se lo enseño. ¿Por qué? Porque es privado, me decía. Y si alguien te quiere obligar, grito. Y digo, no, y te llamo. Muy bien, entonces aprovechamos momentos para, ¿qué? Para poder
enseñar la importancia de lo privado y lo público. Una vez que enseñas eso, papá, mamá, por favor, respétalo. Entonces, si se van a la piscina y todas las mamás en el cambiador quieren cambiar a los niños, así a diestra y siniestra, ¿tú qué haces? Te lo llevas a un cubículo del baño y lo encierras ahí. Ah, no, pero estoy apurada. Si tú dejas una rendija, otra persona la va a aprovechar. En la playa, no, aquí rapidito, nomás rapidito. No, ponle la toalla por lo menos. Hay áreas que no vamos a mostrar. Mira, te puede parecer tan gracioso, pero era tan claro en mis hijos que mi hijo no se dejaba revisar ni por el doctor. Porque a veces el doctor, el pediatra le decía, bájate la ropa interior. Y no se dejó revisar por el pediatra. Pero la tenía clara, yo prefería aplaudir eso, ¿no? Pero la tenía clara, esas áreas no se las mostró a nada. Luego ya tuvimos que decir, pues, salvo que sea una emergencia, ¿no? Número 3. Vamos cerrando esto. Número 3. No guardamos secretos. ¿Okay? Secreto malo. Con los niños es simple, secreto malo, no se guardan secretos. Una cosa es lo privado, pero otra cosa es lo secreto. Entonces, que no guarden secreto a nadie. Porque esa es una de las principales herramientas, armas que usan los abusadores. Este va a ser nuestro secreto. No le digas a papá, no le digas a mamá, porque esto va a ser algo solamente entre los dos, algo especial entre los dos. Va a impedir que pida ayuda si está pasando algo. Número 4. ¿Sabemos decir? Otra vez, ¿sabemos decir? No. Cuando una persona quiere ver tus partes privadas, ¿tú qué dices? No. Si una persona te quiere mostrar sus áreas privadas, ¿tú qué dices? No. Una persona quiere tocarte, así sea muy cercana a ti, ¿tú qué dices? No. Y debes correr a decirle, contarle a alguien. Hay una canción dentro de la campaña que le escribieron allí en la iglesia de los pastores Sinali por la campaña de Todos contra el Abuso Infantil, que se llama Decir No. ¿Alguien ha escuchado la canción Decir No? Vamos a pasarla y vamos a pasar un extracto porque en pandemia nosotros no podíamos salir de nuestras casas, pero dijimos, ¿qué hacemos? Entonces usamos de base el material de cuentos que no son cuentos e hicimos un teatro en YouTube. O sea, hicimos un show en YouTube que lo puedes encontrar ahí como cuentos que no son cuentos, campaña Todos contra el Abuso Infantil, y está desde el canal de Yo Elijo la Pureza. ¿Okay? En nuestro canal, Cuentos que no son cuentos, dura 38 minutos, es una adaptación de Cuentos que no son cuentos, más para acá, con otras coreografías. No podíamos salir de la casa, pero algo teníamos que hacer. Sobre todo porque en cuarentena la incidencia de abuso intrafamiliar creció. Y bueno, dentro de eso pusimos también la canción Decir No, vamos a pasar un extracto para que conozcan la canción Decir No, que la pueden descargar desde la página de Todos contra el Abuso Infantil. A ver, pásenla, chicos. Si algún extraño me invita a jugar, yo le digo no y le aviso a papá. Cuando alguien me abraza y me haga sentir mal, yo le digo no y le aviso a mamá. Si algún secreto me piden guardar, yo les digo no, porque me quiero cuidar, porque me quiero cuidar. Soy importante, soy especial, me gusta aprender y me gusta cantar. Soy inteligente y no hay nadie igual, me gusta correr y me gusta saltar, y me quiero cuidar. Muy bien. La canción es un poquito más larga, pueden descargarla, usar. O sea, ¿a qué voy con este ejemplo? Y es que siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay, no importa si estamos en cuarentena o no, hay algo que podemos hacer. Y terminamos con el punto final, que es número 5, confiamos en Jesús. Es por eso que una de los cuentos que tenemos ahí dentro
de Pequeños Valientes es un cuento evangelístico. Te sirve también para poder evangelizar, porque sabemos que el principal cuidado en la vida de alguien proviene de conocer a Jesús. Ahí te da sentido, te da valor y tenemos que evangelizar a nuestros niños. Y podemos decirle, Él va a estar contigo siempre y siempre va a estar en tu corazón y su amor va a ayudarte incluso en los tiempos más difíciles. Amén. Muy bien, entonces esta es nuestra primera sesión.